Hola, buenas noches. En esta ocasión vamos a ver la importancia de la protección de datos personales en la sociedad actual. Iniciemos con lo que es la protección de datos personales. Es un derecho que permite a las personas conocer y controlar su información cuando la otorgan a las instituciones públicas y o privadas, así como asegurarse de que se utilice de forma adecuada. Se encuentra previsto en el segundo párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos por razones de seguridad nacional, disposición de orden público, seguridad y salud pública, o protegerse los derechos de terceros. El ordenamiento legal que garantiza la protección de datos personales en posesión de las autoridades, esto es, en el sector público, es la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, el cual es el documento que garantiza el adecuado tratamiento de los datos personales relacionado con la privacidad e intimidad de las personas. También delimita las atribuciones y deberes de los sujetos que tratan datos personales. Los sujetos obligados y responsables de garantizar la protección de los datos personales son los siguientes. En el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos. El ordenamiento legal que garantiza la protección de datos personales en posesión de particulares, esto es en el sector privado, es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, el cual es el documento que tiene por objeto la protección de los datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas. Son sujetos regulados por esta ley los particulares, ya sean personas físicas o morales, de carácter privado que lleven a cabo el tratamiento de datos personales para garantizar el adecuado tratamiento de los datos personales. Es importante diferenciar entre datos personales y datos sensibles. Los datos personales son cualquier información concerniente a la persona física que la identifique o que se haga identificable, expresado en forma numérica, alfanumérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o en cualquier otra forma. Los datos sensibles son aquellos datos personales que afectan a la esfera más íntima de su titular y cuya utilización indebida puede dar origen a discriminación o conllevar un riesgo grave para éste. Entre otros, se consideran sensibles aquellas que puedan revelar aspectos como el origen racial o étnico, estado de salud, pasado, presente y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones públicas y preferencias sexuales. Hay que tener claro algunos conceptos, como lo que es titular. Un titular es la persona física a quien corresponden los datos personales. Responsable es la persona física o moral de carácter privado que decide sobre el tratamiento de datos personales. El encargado es la persona física o jurídica que sola o conjuntamente con otras trata datos personales por cuenta del responsable. El instituto,
Aquí se le conoce como al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, también conocido como el INAI. El tratamiento. El tratamiento es la obtención, el uso, la divulgación o almacenamiento de datos personales por cualquier medio. El uso abarca cualquier acción de acceso, manejo, aprovechamiento, transferencia o disposición de datos personales. Para el tratamiento de datos personales es necesario contar con el consentimiento de los titulares. El consentimiento es la manifestación de la voluntad libre y específica e informada del titular de los datos para su tratamiento. Existen dos tipos de consentimiento para el tratamiento de datos. El expreso, cuando la voluntad del titular se manifiesta verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos, signos inequívocos o por cualquier otra tecnología. Tácito, cuando habiéndose puesto a disposición del titular el aviso de privacidad, éste no manifieste su voluntad en sentido contrario. El aviso de privacidad es el documento que se pone a disposición del titular de los datos personales de forma física, electrónica o cualquier formato generado por el responsable, a partir del momento en el cual se recaben sus datos personales, con el objeto de informarle los propósitos de su tratamiento. Este debe ser sencillo, en lenguaje claro y con un diseño que facilite su lectura y comprensión. Es importante contemplar las excepciones para requerir el consentimiento que, de alguna manera, se relacionen con el aviso de privacidad. Ahora veamos el derecho a la protección de datos personales y su relación con otros derechos, como la privacidad. La protección de datos personales y la privacidad están estrechamente relacionadas, ya que la protección de datos personales es un derecho que se vincula con la protección de la privacidad. La privacidad de los datos se refiere a la protección de la información personal contra el acceso, uso o divulgación no autorizada, mientras que la protección de datos incluye la privacidad y la seguridad de los datos. Vamos a ver ahora los principios que sustentan la protección de datos personales en México. De conformidad con lo establecido con el artículo 16 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, dice que los principios rectores en materia que todo responsable debe observar en el tratamiento de datos personales son los siguientes: licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad. Veamos el primero. Principio de licitud. Consiste en el deber por parte del responsable de llevar a cabo el tratamiento de datos personales conforme y en base a las facultades y atribuciones que le corresponde la normativa o le confiere. El principio de finalidad. El principio implica que todo tratamiento de datos personales que efectúe el responsable deberá estar justificado por finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas, en relación con las atribuciones expresas que la normatividad aplicable le confiere. El responsable podrá modificar las finalidades del tratamiento que se establecieron en un primer momento en el respectivo aviso de privacidad, siempre y cuando cuente con atribuciones conferidas en la ley para tales efectos y medie nuevamente el consentimiento del titular. El principio de lealtad implica que el responsable no deberá obtener y tratar datos personales a través de medios engañosos o fraudulentos, privilegiando la protección de datos de los intereses del titular y la expectativa razonable de privacidad. Siguiente, el principio de consentimiento. Consiste en el deber del responsable de solicitar autorización o consentimiento por parte del titular
a efecto de poder tratar sus datos personales, sobre todo cuando se trata de datos sensibles. Este principio permite a los titulares de datos personales decidir de manera informada, libre, inequívoca y específica si quieren compartir su información con otras personas y qué información compartirán. El principio de calidad consiste en la obligación que tiene el responsable de adoptar las medidas necesarias para mantener exactos, completos, correctos y actualizados los datos personales que está tratando y se encuentren bajo su resguardo y posesión, a fin de que no se altere la veracidad de estos y según se requiera para el cumplimiento de las finalidades concretas, explícitas, lícitas y legítimas que motivaron su tratamiento. Se presume que se cumple con el principio de calidad en los datos personales cuando estos son proporcionados directamente por el titular y hasta que éste no manifieste o acredite lo contrario.